Gordito, muchísimas gracias. Llegó el momento de Doctor al Día. Les habíamos hablado al inicio del programa que vamos a ver cuándo y cuál es la importancia de desparasitar a los niños. Estamos junto al doctor Carlos Cepeda, médico especialista en pediatría, y él nos va a ayudar a solucionar un poquito de estas dudas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo aquí en el programa. Cuéntenos un poquito, ¿cada cuánto es aconsejable desparasitar a un niño? Como decíamos con Martín, si se desparasita el niño, ¿también tiene que desparasitarse la familia completa? Ya, muchas gracias por la invitación. Me parece súper importante que conversemos al respecto, porque sí creo que tenemos que aclarar algunas cosas al respecto del tema de las parasitosis, ¿no? Y bueno, entender primero que el tema de la parasitosis es una relación que tenemos con microorganismos. Hay dos tipos, microorganismos pequeños, protozoos y helmintos, que son gusanos, parásitos un poquito más grandes, en los cuales convivimos, ¿no es cierto?, pero ellos obtienen algún beneficio puntual de nosotros. En algunos casos, este beneficio que ellos obtienen no nos genera ningún perjuicio a nosotros, pero en otros casos sí pueden llegar a ser complicados. Ahora, hay un montón de temas que debemos tomar en cuenta el momento de decidir o no desparasitar a los niños. Y el primero que debemos conocer es dónde vivimos y en qué sector estamos viviendo y en dónde vive el paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué, doctor? Porque, por ejemplo, si nosotros vivimos en un área urbana que tiene todos los servicios básicos, ¿no es cierto?, agua potable, alcantarillado, un manejo adecuado de los alimentos, si tenemos gente que se alimenta de forma adecuada, maneja bien los alimentos, que va a lugares que tienen registros para funcionamiento adecuado, consumen productos con registro sanitario, la posibilidad de una infección por un parásito realmente es muy baja. Mientras que si vivimos en áreas donde no tenemos estas facilidades, vivimos cerca de ríos, corrientes de agua, no manejamos bien los alimentos son manejados de forma precaria o comemos en lugares donde no corresponde, pues la posibilidad de infectarnos es alta. Entonces, ya no pasa, y con el cambio del estilo de vida que hemos tenido, ya no es habitual esto de desparasitar a un niño en determinada cantidad. O sea, porque de tiempo. Sí, cada año, no, ya no. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, antes teníamos, y les voy a hablar en título personal, nosotros vivíamos aquí dentro de Quito, en uno de los valles satélites de la ciudad de Quito, y es un área que hoy está urbanizada, que tiene todas las facilidades, pero pues hace unos 30 y pico de años que yo vivía ahí, por ejemplo, no teníamos agua potable, ¿no es cierto? Entonces manejábamos esa agua de otra manera y en esos, cisternas, pozos, y en esos casos debíamos desparasitarnos en cada periodo. Ahora ya no, ahora no tenemos este problema. Entonces ya en consulta nosotros no vemos este tipo de inconvenientes en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Doc, justamente ahorita nuestro querido Gordito tiene una consulta. Te escuchamos, Gordito. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y qué bueno que esté desmitificando todo este tipo de situaciones, y por ahí justamente viene mi interrogante de esto de mitos y verdades con esto de los parásitos. ¿Qué pasa ahora que los chicos están saliendo, y las familias en general, están saliendo de viaje a las playas? ¿Qué pasa con esto de el agua de mar? ¿Qué pasa con esto de que hablan que muchas veces es riesgoso el bañarse en un río, sumergir la cabeza, a veces tomar bocanadas de agua de un río o de piscinas incluso termales? ¿Hay algún riesgo en esto cuando sobre todo se hacen estos viajes que a veces terminan siendo largos a las playas por alimentación o por tomar estas bocanadas de agua de mar o de ríos? Gracias, doctor. Sí, correcto, Esteban, es eso, ¿no? Movemos a una persona de su hábitat natural y la movemos a un lugar donde probablemente no se maneje de la misma forma, ¿no es cierto?, los alimentos, el manejo del agua y todo, y vamos a lugares en los que no estamos habituados, donde no hemos tenido contacto con ciertos parásitos y no tenemos la inmunidad suficiente para combatirlos. Entonces, ahí sí hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un contagio. Evidentemente, no a todo niño que se va a la playa, que sale de paseo, vamos a desparasitar, sino que tenemos que hacer una valoración previa, y en la valoración nosotros determinar
si hay la posibilidad o no de una infección parasitaria, que ojo, no aparece a los pocos días del contacto, a veces puede permanecer por semanas de forma latente, a veces podemos tener parasitosis en formas asintomáticas o parasitosis en formas crónicas, ¿no es cierto? Entonces todo esto tiene que ser valorado por el médico, en este caso en los niños por un pediatra, en el caso de adultos por un médico internista, ¿no es cierto? Y hacer una valoración un poquito completa e individualizada de cada caso. Doctor, hablemos ahora de las famosas amebas que son como muy comunes y que claro, los niños siempre nos decían que estás lleno de amebas, pero que normalmente o se conocía popularmente, por decirlo así, cuando un niño estaba lleno de amebas, que quizás tienes muchas ganas o mucho deseo por comer dulce, porque las amebas te lo están pidiendo, o inclusive cuando estás durmiendo, un niño estaba durmiendo y no alcanzaba a cerrar los ojos completamente. Ay, babear también, decían, ¿no? babeaban, decían, no, es que seguramente está lleno de parásitos, pero hablemos porque seguramente el cuerpo también sí está reaccionando de alguna forma o está hablando de que estamos, pues, o necesitamos desparasitarnos. ¿Cuáles son los mitos, cuáles son las verdades para darnos cuenta que un niño está con muchas amebas o necesita desparasitarse? Es muy importante esto porque todo lo que acabamos de mencionar, lo que me acaba de mencionar, cae en el tema del mito médico. Claro. ¿No es cierto? Esto del babeo nocturno, esto del bruxismo, que es el apretar los dientes, esto de la apertura de los ojos, ¿no es cierto? Y el hecho de que en los dulces o que el parásito exija, ¿no es cierto?, de alguna forma que el niño que ingiera dulce, que es algo que suena como muy sacado de los cabellos, pero está muy popularizado, ¿no es cierto?, entre los niños. La sintomatología que tiene un niño que tiene parásitos, como les digo, disminución del apetito, distensión abdominal, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se alimentan, van a hacer la deposición, a veces la deposición es muy explosiva, flota en la taza, pero depende mucho del tipo de parásito, porque tenemos 280 parásitos que nos pueden dar 280 cuadros diferentes. Y ojo, que y parásitos positivos también, o sea, no todos son negativos. Sí, parásitos que, por ejemplo, en el caso de las amebas, hay un tipo de ameba que es la entoameba coli, que son parásitos que va a salir casi en todos los coproparasitarios que nosotros pedimos, pero que no damos tratamiento porque no significan un peligro para el paciente. Pero por otro lado, la ameba histolítica, que es otro tipo de ameba, da manifestaciones intestinales agresivas y extraintestinales. Doc, así rapidísimo porque tenemos que finalizar ya la entrevista. ¿Qué pasa si tiene parásitos y yo no hago absolutamente nada como padre y el niño sigue con parásitos y parásitos? ¿Qué es lo que puede pasar en su cuerpito? Podemos llegar a cuadros de desnutrición crónica, de anemia inclusive, o afectación extraintestinal que pueden complicar la salud importantemente del paciente. Y rápidamente, ¿qué parásitos naturales podemos encontrar también que nos pueden ayudar? Porque ya se hablaba también de consumir ciertas pepas o ciertos jugos o ciertos batidos que también podrían ayudar, o netamente tiene que ser algo químico. Bueno, la relación parasítica no es buena, ¿no es cierto? Pero hay unas que sí se tratan y otras que no. Pero el tratamiento debe ser prescrito por un médico, debe ser calculado de acuerdo a la dosis por kilo de paciente cuando hablamos de niños y no recurrir a esto, ¿no? A laxantes o remedios naturales que van a causar diarrea, malestar en un paciente y no le van a curar absolutamente Perfecto, nada. doctor, muy amable. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros del día de hoy. Como siempre, las recomendaciones de los especialistas es visitarlos. Nosotros no sabemos, no tenemos el conocimiento. Ellos se preparan durante muchísimo tiempo para que puedan ayudarnos en nuestra salud. Así que no se automedique, no automedique a los niños. Siempre, siempre, siempre va a ser importante y primordial ir donde el especialista. Muchísimas gracias al doctor Carlos Cepeda, médico especialista en pediatría. Gracias por acompañarnos. Y hay que el día de purgar hoy. también a esos que andan de parásitos todavía con los papás, con 37 años viendo con los papás. De acuerdo. Purgarlos también. Continuamos con más, mi querido Goldito, que tiene que contarnos. Qué bárbaro.